El misterio del Papa Negro, poder oculto o mito duradero. En un pequeño monasterio en Roma, a la luz tenue de las velas, un joven novicio encontraba un antiguo manuscrito olvidado en los rincones polvorientos de la biblioteca. Su título en latín rezaba, De Potentia Nigrum, del poder negro. El texto hablaba de una figura envuelta en sombras que, según las leyendas, controlaba los hilos del Vaticano desde las profundidades de su estructura, el Papa Negro. Aunque escéptico, el joven no pudo evitar sentir escalofríos mientras leía. No había nombres claros ni fechas, pero el texto insinuaba una intrincada red de poder oculta tras el brillo ceremonial de la Iglesia Católica. No todo lo que brilla es santo, decía una frase subrayada en rojo, como si alguien, antes que él, hubiese querido advertirle algo. En una noche oscura del siglo XII, en las colinas de Irlanda, un monje agotado se arrodillaba ante una visión que cambiaría el destino de la Iglesia Católica para siempre. Su nombre era Malaquías, un hombre conocido por su devoción y su santidad, pero también por su capacidad para ver más allá de lo terrenal. Según la leyenda, durante una visita a Roma en 1139, el monje fue arrebatado por un éxtasis divino y recibió una revelación escalofriante, una lista de los futuros papas, desde su tiempo hasta el final de los días. La lista, conocida como la Profecía de los Papas, no contenía nombres, sino breves descripciones en latín que parecían identificar a cada pontífice por símbolos, eventos o características de sus respectivos reinados. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II fue descrito como de labore solis, del trabajo del sol, algo que muchos vinculan con el hecho de que hubo un eclipse solar el día de su nacimiento. Pero lo que realmente inquietaba a los estudiosos no eran los detalles acertados de los papas pasados, sino lo que decía sobre el último papa. La lista de San Malaquías culmina con un ominoso pasaje que describe al último papa. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Y cuando esto haya terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. El último papa sería testigo del colapso de Roma, de una iglesia en crisis y del inicio del juicio final. Este fragmento dejó a generaciones de teólogos y creyentes con escalofríos, ya que parecía profetizar no solo el fin de la iglesia, sino también el fin del mundo tal como lo conocemos. Aunque la profecía no menciona explícitamente al Papa Negro, muchas interpretaciones modernas lo han vinculado con esta figura enigmática. Según algunos, el Papa Negro no sería un pontífice oficial, sino un poder oculto que actuaría en paralelo o en oposición al Papa legítimo. Otros han especulado que podría ser el último Papa en sí mismo, un hombre que surgiría en un momento de crisis para dirigir a la Iglesia hacia la oscuridad. Los críticos de la profecía aseguran que es una falsificación, escrita en el siglo XVI para influir en la elección de un Papa. Sin embargo, incluso si eso fuera cierto, el documento ha sobrevivido al paso del tiempo, alimentando miedos, dudas y, sobre todo, preguntas. En 1590, la profecía de San Malaquías fue publicada por primera vez, pero no antes de pasar por un minucioso escrutinio dentro de las altas esferas de la Iglesia. Se dice que varios cardenales que revisaron el texto quedaron profundamente perturbados. Uno de ellos incluso habría dicho: no hay mayor tentación para el hombre que saber su destino, y no hay mayor tragedia para la Iglesia que conocer su final. Con el paso de los siglos, cada vez que la Iglesia enfrentaba crisis, desde la Reforma protestante hasta el saqueo de Roma, pasando por las guerras mundiales y los escándalos de corrupción, surgía la misma pregunta: ¿estamos más cerca del reinado de Pedro el Romano? En particular, cuando los jesuitas comenzaron a ganar poder e influencia, muchos empezaron a relacionar la figura del Papa Negro con las profecías. Si Pedro el Romano era el último papa oficial, el Papa Negro sería su contraparte, actuando desde las sombras para dirigir los eventos hacia un desenlace apocalíptico. La elección del Papa Francisco en 2013 desató una ola de especulación entre quienes siguen la profecía. Francisco no solo es el primer pontífice jesuita, sino también un papa que llegó al poder en un tiempo marcado por crisis globales. El cambio climático, la corrupción dentro de la Iglesia, los conflictos migratorios y el declive de la fe en Europa. Para algunos, Francisco es el símbolo del fin de una era y el inicio de otra, la transición hacia el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Pero hay algo aún más inquietante: su nombre. Aunque eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, algunos han señalado que su nombre secular,
Jorge Mario Bergoglio, lo conecta indirectamente con Pedro el Romano. Bergoglio es hijo de inmigrantes italianos, lo que técnicamente lo hace descendiente de Roma, y Jorge puede interpretarse como un guardián o pastor. Si esto es cierto, ¿podría Francisco ser el último papa? ¿O será el penúltimo, con un sucesor que tomará el nombre de Pedro para cerrar el círculo? El Vaticano, el corazón espiritual del catolicismo, se erige como una fortaleza de fe, devoción y tradición. Sin embargo, detrás de sus puertas doradas, sus imponentes columnas y sus frescos renacentistas, se ocultan secretos que han alimentado generaciones de teorías y especulaciones. La historia de la Iglesia Católica está marcada por luchas de poder, traiciones y secretos guardados bajo un manto de silencio, lo que ha dado pie a la idea de que en el Vaticano no solo se maneja la religión, sino también el destino del mundo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿quién realmente tiene el control? Desde los primeros días del cristianismo, la Iglesia se ha enfrentado a luchas internas por el poder. Sin embargo, con el tiempo, el Vaticano se convirtió no solo en un centro religioso, sino en una potencia política de primer orden. Los papas, a lo largo de la historia, han sido más que líderes espirituales, han sido monarcas, diplomáticos y, en ocasiones, estrategas astutos que no dudaron en aliarse con reyes, emperadores y otras potencias para proteger y expandir su influencia. Algunos papas fueron conocidos por sus prácticas opacas y su sed insaciable de poder. Durante el Renacimiento, figuras como Rodrigo Borgia, quien se convirtió en el Papa Alejandro V, son emblemáticas de cómo la política y la corrupción se infiltraron en la Iglesia. La familia Borgia, famosa por sus intrigas y asesinatos, utilizó su influencia para controlar vastos territorios y acumular riquezas. Alejandro V no solo fue un líder espiritual, sino también un astuto jugador político que utilizó el papado para su beneficio personal y el de su familia. Pero las sombras no se limitan a las páginas de la historia medieval. En tiempos más recientes, el Vaticano ha continuado siendo escenario de luchas de poder ocultas. Se rumorea que dentro de las murallas del Vaticano existen facciones que operan en las sombras, manipulando los eventos que ocurren dentro de la Iglesia y fuera de ella. Para muchos, el Vaticano es una institución que, aunque se presenta como un refugio de espiritualidad, también es una maquinaria de poder, en donde se toman decisiones que pueden cambiar el curso de la historia mundial. La Curia Romana, el gobierno central del Vaticano, es el epicentro de este poder oculto. Se compone de cardenales, obispos y otros funcionarios eclesiásticos que manejan todos los aspectos de la vida de la Iglesia. Sin embargo, la curia es también el lugar donde se libran batallas subterráneas por la influencia y el control. Cada cardenal que ocupa una posición clave dentro de la curia tiene sus propios intereses, a menudo opuestos entre sí. Estos enfrentamientos internos no siempre se ven a simple vista, pero están presentes en todas las decisiones importantes que se toman en el Vaticano. La elección de un nuevo papa, por ejemplo, no es solo una cuestión de fe, sino también de alianzas, traiciones y cálculos estratégicos. Uno de los momentos más reveladores de esta lucha por el poder ocurrió durante el papado de Juan Pablo I. El Papa Albino Luciani, quien asumió el trono papal en 1978, fue conocido por su deseo de reformar la curia y limpiar la Iglesia de la corrupción que había infiltrado a algunos de sus miembros. Pero, solo 33 días después de su elección, Luciani fue encontrado muerto en su cama, en lo que fue declarado como un ataque al corazón. La rapidez con la que su muerte fue manejada y la falta de una investigación más exhaustiva han alimentado las especulaciones de que la Curia Vaticana, en sus complejidades, pudo haber jugado un papel en su prematura desaparición. La muerte de Juan Pablo I dejó un vacío en el liderazgo de la Iglesia, lo que permitió que un nuevo papa, Juan Pablo II, asumiera el control. Sin embargo, algunos aseguran que la figura de Juan Pablo II, un papa tan carismático y popular, no era más que una fachada para ocultar las intrincadas maniobras de poder que se desarrollaban detrás de las cámaras del Vaticano. La figura del Papa se volvió, en muchos casos, un símbolo, mientras las decisiones importantes se tomaban en las oficinas de la Curia, donde los hilos del poder realmente se entrelazaban. No se puede hablar del poder oculto del Vaticano sin mencionar el aspecto financiero. La Banca Vaticana, oficialmente conocida como el Instituto para las Obras de Religión, IOR, ha sido durante décadas una de las instituciones más misteriosas del mundo. Fundada en 1942, la IOR se encargaba de manejar las finanzas del Vaticano,
Pero con el paso del tiempo, su falta de transparencia y su vinculación con escándalos financieros internacionales la convirtieron en un tema de interés para periodistas, políticos y observadores. A lo largo de los años, la IOR ha estado implicada en una serie de escándalos que incluyen lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal. Uno de los casos más conocidos fue el del Banco Ambrosiano en 1982, cuando el presidente del banco, Roberto Calvi, fue encontrado muerto en Londres bajo circunstancias misteriosas. Se descubrió que el Banco Ambrosiano tenía fuertes vínculos con la banca vaticana, y se rumorea que una red de poderosas figuras dentro del Vaticano y la mafia italiana estaba involucrada en operaciones ilícitas. A pesar de los intentos del Vaticano por limpiar su imagen, el control sobre el dinero ha seguido siendo una constante fuente de poder. En este contexto, algunos creen que detrás del papado, detrás de las cortinas del Vaticano, existen entidades e individuos que controlan el flujo de riquezas que pueden influir en todo, desde la política mundial hasta la economía global. Dentro de este juego de poder, no podemos olvidar a los jesuitas, una orden religiosa con una historia fascinante y, para algunos, aterradora. Fundada en el siglo XVI por Ignacio de Loyola, los jesuitas fueron entrenados no solo en la fe, sino también en el arte de la estrategia política y el espionaje. Su lema, Ad Majorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios, ha sido interpretado por algunos como una justificación para operar en las sombras, más allá de la vista del mundo. Los jesuitas, conocidos por su inteligencia, su red global y su influencia, han jugado un papel crucial en la historia del Vaticano. A lo largo de los siglos, la figura del superior general de los jesuitas ha sido apodada el Papa Negro, debido a su vestimenta y la extraordinaria influencia que ejercía sobre la Iglesia, incluso sobre el Papa mismo. Aunque los jesuitas nunca han tenido un papado oficial, muchos creen que su poder en el Vaticano, y su implicación en los eventos clave de la historia de la Iglesia, los convierte en una de las fuerzas más poderosas y misteriosas detrás de las decisiones papales. En tiempos recientes, la elección del Papa Francisco, un jesuita, ha reavivado las especulaciones sobre la influencia de esta orden dentro del Vaticano. Algunos creen que Francisco, al ser el primer papa jesuita de la historia, representa no solo un cambio de era en la Iglesia, sino también el regreso al poder de los jesuitas, quienes en las sombras han manejado los hilos de la Iglesia durante siglos. A medida que las sombras de la noche caen sobre la ciudad del Vaticano, uno no puede evitar preguntarse, ¿realmente conocemos todo sobre esta institución milenaria que ha guiado los destinos espirituales de millones? La verdad parece escapar entre los pasillos de mármol y las capas de historia que se acumulan en cada rincón de la ciudad papal. Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de los siglos es que, aunque la Iglesia Católica se presente como una fortaleza de luz y fe, en su interior se libran batallas silenciosas que no siempre son visibles para el ojo público. Y esas batallas son, en su mayoría, libradas en las sombras. La profecía de San Malaquías, el enigmático Papa Negro, las intrigas en la curia romana y los secretos financieros del Vaticano son solo algunas de las capas de un rompecabezas aún por resolver. Si hay algo que parece claro, es que el Vaticano no es simplemente una institución religiosa, es un poder en la sombra, un ente que, por encima de su manto de santidad, mueve los hilos del destino, no solo de la Iglesia, sino, en muchos casos, de la política global. A lo largo de los siglos, hemos sido testigos de cómo esta pequeña ciudad-estado ha influido en eventos que han cambiado el curso de la historia, desde las cruzadas hasta los conflictos más modernos, como la caída del comunismo en Europa del Este. Pero la pregunta persiste, ¿quién está realmente al mando? Las leyendas y teorías que giran alrededor de la figura del Papa Negro nos muestran la obsesión humana por desentrañar lo oculto, lo inalcanzable. Esta figura, aunque ausente en el papado oficial, se mantiene como un símbolo de lo que muchos consideran el verdadero poder detrás del trono. ¿Es el superior general de los jesuitas quien realmente controla el Vaticano desde las sombras? ¿O tal vez la existencia del Papa Negro es una construcción mental, un reflejo del miedo a la concentración de poder en un solo lugar? Sea como fuere, el mito perdura. Los jesuitas, con su vasta red global, su lealtad absoluta y su discreción estratégica, se han ganado su lugar en esta historia de sombras. Pero más allá de las especulaciones, lo que es indiscutible es que la influencia de los jesuitas en el Vaticano ha sido profunda, y su poder sigue siendo un tema delicado, y en muchos aspectos, tabú. Con la elección del Papa Francisco, primer pontífice jesuita, el mito parece haber alcanzado un nuevo nivel.
Los ojos del mundo entero se fijaron en el Vaticano, preguntándose si esta era no solo sería un cambio de rostro, sino también de dirección, un regreso a una influencia jesuita que algunos habían temido pero otros deseaban. Francisco ha demostrado ser un papa profundamente comprometido con las reformas, con los pobres y con la apertura hacia el mundo, pero en los pasillos vaticanos, ¿se están tomando decisiones que van más allá de lo que se muestra públicamente? Al igual que la figura del Papa Negro, la Curia Romana sigue siendo uno de los misterios más grandes de la Iglesia. Esta burocracia compleja y laberíntica no solo administra los asuntos cotidianos del Vaticano, sino que también se involucra profundamente en las decisiones clave que afectan tanto a la Iglesia como al mundo entero. Pero lo que pocos saben es que dentro de la Curia se libran verdaderas batallas de poder, donde la lealtad no siempre es clara, y las alianzas pueden ser tan cambiantes como las corrientes de un río. ¿Quién controla realmente los destinos del Vaticano? ¿Es el Papa quien ostenta el poder supremo, o son los cardenales de la Curia quienes, en realidad, dictan el curso de la Iglesia? Es importante recordar que el Papa no es un monarca absoluto. Su poder se ve limitado por las estructuras de la Curia, los acuerdos internacionales y las decisiones de los cardenales. La reciente historia del Vaticano ha demostrado cómo las luchas internas entre facciones vaticanas pueden desencadenar crisis de proporciones mundiales. Desde el escándalo de los Batileaks, que reveló los secretos y tensiones dentro de la Santa Sede, hasta las investigaciones de corrupción y abuso, la Curia sigue siendo el epicentro de una red de poder en constante evolución. En esta red, ¿quién tiene realmente la última palabra? En el mundo moderno, el poder no solo se mide en términos espirituales o políticos, sino también económicos. Y, cuando se trata de dinero, el Vaticano no es una excepción. La banca vaticana, a lo largo de las décadas, ha sido un símbolo del misterio que rodea las finanzas eclesiásticas. ¿De dónde proviene realmente el dinero del Vaticano? ¿Cómo se gestionan las vastas riquezas de la Iglesia Católica? Estos son temas que siguen siendo extremadamente delicados, y cuya respuesta permanece oculta para la mayoría. El caso del Banco Ambrosiano, que colapsó en 1982 dejando un rastro de corrupción y misterio, es solo uno de los ejemplos de cómo el dinero ha jugado un papel fundamental en la configuración de las relaciones de poder dentro del Vaticano. Con conexiones a la mafia italiana, el colapso del banco dejó al descubierto las complejidades del sistema financiero del Vaticano y las tensiones internas que definieron muchas de sus decisiones. Aunque el Vaticano ha tratado de limpiar su imagen y modernizar su banco, los secretos financieros siguen siendo un tema delicado, uno que parece rehuir el escrutinio público. ¿Qué ocurre realmente con las finanzas vaticanas? ¿Quién se beneficia de ellas? A medida que nos adentramos en un futuro cada vez más incierto, la figura del Papa, el Vaticano y los secretos que alberga, se convierten en una incógnita cada vez más desconcertante. ¿Estamos en los últimos días de la Iglesia Católica tal como la conocemos? ¿Es el Papa Francisco el último Papa, tal como predijo San Malaquías? ¿O es solo el último de una larga serie de figuras que continúan jugando un papel dentro de un sistema que trasciende a los papados individuales? Cada día que pasa, el Vaticano continúa siendo un lugar donde se toman decisiones que resuenan en cada rincón del planeta, pero es una institución en la que el verdadero poder se oculta detrás de una fachada de fe, tradición y santidad. El Papa, como figura visible, sigue siendo el rostro del cristianismo, pero ¿quién, en última instancia, está detrás del rostro? ¿Qué fuerzas operan, en las sombras, para asegurar que la Iglesia siga siendo una de las instituciones más poderosas del mundo? En última instancia, la historia del Vaticano es un relato de poder, de secretos y de destino. Aunque los papas vienen y van, la institución sigue operando en niveles que la mayoría de nosotros jamás entenderemos completamente. El misterio del Papa Negro, la profecía de San Malaquías, las luchas internas y las conspiraciones siguen siendo parte de este complejo rompecabezas. ¿Algún día descubriremos toda la verdad detrás de las puertas cerradas del Vaticano? ¿O, tal vez, es esa la verdadera naturaleza de su poder? Un poder que solo puede prosperar mientras siga siendo un enigma, una sombra proyectada sobre el corazón del cristianismo. Si disfrutaste de este viaje por los secretos, las conspiraciones y los misterios del Vaticano, tenemos mucho más para ti. Desde relatos fascinantes hasta análisis de enigmas históricos, cada nueva publicación está diseñada para mantenerte al borde de tu asiento. Suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene.
Activa las notificaciones y sé el primero en descubrir lo que se oculta en las sombras del poder. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tus comentarios y comparte con quienes aman el misterio. Tu opinión es vital para nosotros.